30 de abril del 2021, podcast de la Escuela de Frankfurt. Autoras Fátima Morales Sánchez y Sofía Briz Ruiz de Velasco. La Escuela de Frankfurt es conocida por representar a un grupo de investigadores cuya ideología se basa en los principios de la educación socialista. Esta escuela surgió de manera formal a raíz de la inauguración del Instituto para la Investigación Social que se encuentra ubicado en Frankfurt del Meno en Alemania, y fue inaugurada en 1923. El antecedente histórico de esta escuela, de manera histórica, podemos decir que se localiza en la era moderna, y su contexto sociohistórico abarca a dos grandes guerras mundiales. Para ubicarnos mejor en el tiempo, debemos de aclarar que la Primera Guerra Mundial se ubica entre los años 1914 y 1918, lo que quiere decir que la Escuela de Frankfurt es una escuela que surge 4 años después de que la guerra aparentemente terminó. Sin embargo, eso no significa que no contara con los recursos suficientes para que las nuevas generaciones tuvieran una educación superior de buena calidad. De hecho, Alemania estaba sumamente interesada en tener programas educativos que ayudaran a recuperarse del periodo de la Primera Guerra Mundial, por lo que el ambiente universitario propiciaba que los principales autores de esta escuela pudieran llevar a cabo sus investigaciones, siempre con la premisa ideológica de estar en contra del capitalismo. Otro factor que caracterizó el contexto sociohistórico de Alemania fue que en 1919 se formó el Partido Obrero Alemán, en el cual ingresó en el cargo de jefe de propaganda Adolf Hitler, quien posteriormente convertiría a este partido en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o también conocido como el Partido Nazi, lo que provocó que la Escuela de Frankfurt fuera aplastada en 1933, es decir, 10 años después de su inauguración. Esto principalmente por el triunfo del nacionalismo que Hitler promocionaba con su partido, lo que también obligó a muchos promotores a abandonar el país una vez que el edificio quedó hecho ruinas. Posteriormente se llevaría a cabo la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1939 y 1945. Hasta por los años 1951 vuelven a Frankfurt algunos autores exiliados para intentar continuar su labor, entre ellos Horkheimer, Bullock, Adorno, y mientras que otros como Markus Fromm decidieron permanecer en los Estados Unidos. Dentro de los principales autores que podemos destacar de la Escuela de Frankfurt son Max Horkheimer, que nació en 1895 y falleció en 1973. Fue fundador de la Escuela de Frankfurt y precursor de la teoría crítica de la sociedad. Él enfatizaba sus estudios, por ejemplo, en la falta de observación de conceptos como la persona y su razón, la diferencia entre espíritu y naturaleza o alma y cuerpo. El segundo exponente es Theodor Adorno. En 1903 nace y en 1969 fallece. Fue un destacado representante de la teoría crítica de la sociedad y de la Escuela de Frankfurt, así como otros críticos alemanes exiliados como consecuencia del fascismo. Adorno estuvo en Francia, Inglaterra y luego en Estados Unidos, donde se empapó de la filosofía de la dialéctica hegeliana. El tercer precursor es Herbert Marcuse, quien nace en 1898 y fallece en 1979, que se aproxima a las obras de Marx y Freud e impulsa la crítica al progreso de una sociedad industrial de represión y alienación de la ciudadanía empobrecida, especialmente de la clase obrera. Y por último, tenemos a Jürgen Habermas, quien hasta la fecha sigue vivo y nació en 1929. Él perteneció a la segunda generación de la escuela en el Instituto de Investigación Social. Fue un seguidor de Adorno y ayudante de Horkheimer en la construcción de la teoría crítica de la sociedad y contribuyó en la crítica al positivismo de razón instrumental. Como muchos sabemos, Max Horkheimer es el padre de la teoría crítica. Esta teoría surge en el 1923 en la Escuela Frankfurt en Alemania.
el Instituto de la Investigación Social como el centro canalizador de una serie de intereses comunes que trataba de reunir fundamentalmente a los autores interesados en el marxismo. Debido a la particularidad y libertad del ambiente universitario de Frankfurt, se sabía que la ciudad era ideal para el desarrollo de las líneas de investigación que estaban interesadas en las ideas centrales del marxismo, y de modo propietario en transformar la sociedad de su tiempo. El término escuela de Frankfurt es un término informal empleado para referirse tanto a los pensadores y miembros del Instituto de Investigaciones Sociales, como a aquellos influenciados por él. Ellos fueron influenciados e inspirados por Marx y Freud. La Escuela de Frankfurt sintetizó filosofía y teoría social para desarrollar una teoría crítica de la sociedad contemporánea. El objetivo de la teoría crítica era práctico antes de ser teórico. El conocimiento de los mecanismos sociales debería coincidir a una superación de sus conflictos de modo que se trascendiera a la vieja oposición y a la teoría práctica. Todo esto desde una imprescindible perspectiva dirigida por un marxismo de pretendido carácter. Los científicos pensadores tomaban como referencia a Karl Marx y a Sigmund Freud. Karl Marx entregó la posibilidad de entender la sociedad capitalista al igual que la filosofía, que está a través de la dialéctica hegeliana. Explicar cómo las sociedades evolucionan a través del tiempo y las condiciones entre la burguesía y el proletariado. Los medios de comunicación cuales estaban al servicio de la clase dominante son módulos necesarios para entender este proceso. Freud propone entender la realidad desde otro punto de vista del psicoanálisis, determinado que las enfermedades no solo son biológicas, sino también del entorno social planeado, que el ser humano no está feliz porque existe un sistema capitalista, no alcanza la felicidad plena y el individuo sufre patologías sociales. Los pensadores de la Escuela de Frankfurt insisten en unir a Marx y a Freud para explicar del 1930 en adelante. Y así se concluye que la teoría crítica es una teoría que al mismo tiempo que aspira a una comprensión de la situación historiocultural de la sociedad, aspira también a convertirse en la fuerza transformadora de la misma en el medio de las luchas y las contradicciones sociales.